¿Sabías que hubo una batalla espiritual por el cuerpo de Moisés después de su muerte? ¿Por qué Satanás quería quedarse con él? ¿Acaso tenía un propósito oculto? Este es uno de los misterios más impactantes y poco conocidos de la Biblia. Un evento que involucra a un poderoso ángel de Dios, al enemigo de nuestras almas y un conflicto que sigue teniendo implicaciones hasta el día de hoy. La Biblia nos dice que Moisés murió en la tierra de Moab, pero que su cuerpo fue enterrado en un lugar secreto. Y aunque podríamos pensar que su historia termina ahí, en el libro de Judas encontramos una revelación sorprendente. El arcángel Miguel y Satanás tuvieron una disputa por su cuerpo. ¿Por qué el diablo estaba tan interesado en el cuerpo de Moisés? ¿Qué significaba esto en el contexto espiritual? ¿Y qué nos dice sobre la lucha invisible que aún ocurre en nuestro mundo? Para comprenderlo, primero debemos analizar quién era Moisés y por qué su cuerpo tenía un valor especial. Moisés no era un hombre cualquiera. Fue el líder elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, el mediador entre Dios e Israel, el único hombre con quien Dios hablaba cara a cara. Su autoridad era tan grande que incluso cuando murió, su legado seguía vivo. Sin embargo, su historia no termina con su muerte. Hay algo que muy pocos se han preguntado. ¿Qué habría pasado si el cuerpo de Moisés hubiera caído en manos equivocadas? Esa es la clave de este misterio. Para entender por qué Satanás estaba tan interesado en el cuerpo de Moisés, debemos considerar lo que éste representaba. Moisés no solo fue un líder poderoso, sino también una figura de gran autoridad espiritual. El pueblo de Israel lo veía como el siervo de Dios por excelencia, el profeta que había recibido la ley directamente del Altísimo. Ahora, imagina el impacto que habría tenido si Satanás hubiera logrado usar el cuerpo de Moisés para sus propios fines. Pensemos en esto. El pueblo de Israel tenía una tendencia a caer en la idolatría. Una y otra vez, durante su travesía por el desierto, adoraron imágenes, hicieron becerros de oro y buscaron símbolos tangibles para su fe. Si Satanás hubiera logrado apoderarse del cuerpo de Moisés, ¿qué habría hecho con él? Es posible que lo haya utilizado para fomentar la idolatría, llevando a los israelitas a adorarlo como una reliquia sagrada, alejándolos del Dios verdadero. La adoración a los muertos, los restos de los profetas y las figuras religiosas no es algo nuevo en la historia. Sabemos que los seres humanos tienen la tendencia de aferrarse a lo visible en lugar de confiar en lo invisible. Si el pueblo de Israel hubiera encontrado el cuerpo de Moisés, no es difícil imaginar que lo habrían convertido en un objeto de adoración. Quizás habrían construido un santuario en su honor, lo habrían venerado y poco a poco habrían desplazado su fe en Dios para centrarla en un cadáver. Dios sabía esto y por eso Él mismo se encargó del entierro de Moisés en un lugar desconocido. Pero Satanás no iba a permitir que esto pasara sin pelear. Aquí es donde entra el arcángel Miguel, el gran guerrero de Dios. El arcángel Miguel es un personaje clave en la Biblia, cuando se trata de batallas espirituales. En el libro de Daniel, lo vemos luchando contra principados demoníacos. En Apocalipsis, lidera las huestes celestiales contra el mismo Satanás. No es casualidad que sea él quien aparece en esta disputa por el cuerpo de Moisés. La Biblia no nos da muchos detalles sobre cómo fue esta contienda, pero en Judas 9 se nos dice algo impactante. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Esto nos revela dos cosas importantes. Primero, que Satanás tenía un interés real en quedarse con el cuerpo de Moisés. Segundo, que Miguel no peleó con sus propias fuerzas, sino que apeló a la autoridad suprema de Dios. Pero surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué derecho tenía Satanás para reclamar el cuerpo de Moisés? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. En la Biblia, Satanás es descrito como el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10. Su estrategia siempre ha sido señalar los pecados del pueblo de Dios para tratar de ganar autoridad sobre ellos. Y Moisés, aunque fue un siervo fiel de Dios, no era perfecto. Recordemos que Moisés había cometido un pecado grave. Desobedeció a Dios cuando golpeó la roca en vez de hablarle para sacar agua en Meribá. Números 20:8-12. Por esta razón, Dios le prohibió entrar en la tierra prometida.
Es posible que Satanás estuviera usando este pecado como argumento para reclamar el cuerpo de Moisés. Quizás su estrategia era decir: Moisés desobedeció a Dios, por lo tanto, pertenece a mi reino. Pero Miguel no cayó en la trampa. No se enredó en discusiones ni en acusaciones. Simplemente declaró: el Señor te reprenda. Con esta declaración, Miguel dejó claro que la autoridad no estaba en él, sino en Dios mismo. Y eso fue suficiente para que Satanás perdiera la disputa. Este evento nos deja una lección poderosa. La verdadera autoridad no proviene de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios. Miguel, siendo un arcángel con gran poder, no discutió ni debatió con Satanás. En lugar de eso, confió en la autoridad suprema del Señor. Esto es algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Satanás sigue siendo el acusador y constantemente intenta recordarnos nuestros errores, hacernos sentir indignos y reclamar nuestras vidas como si le pertenecieran. Pero al igual que Miguel, nuestra respuesta no debe ser entrar en debate con el enemigo, sino refugiarnos en la autoridad de Dios y declarar: el Señor te reprenda. Ahora bien, volvamos al tema central. ¿Por qué Dios mismo enterró a Moisés en un lugar secreto? Ya vimos que una de las razones principales pudo haber sido evitar la idolatría. Si los israelitas hubieran tenido acceso a su cuerpo, es muy probable que lo hubieran venerado como un objeto sagrado. Pero hay otra razón aún más profunda. Años más tarde, en el Nuevo Testamento, Moisés aparece de nuevo en un momento clave: la transfiguración de Jesús. En Mateo 17, leemos que Jesús subió a un monte con Pedro, Jacobo y Juan, y allí su aspecto cambió. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes y, de repente, aparecieron a su lado dos figuras: Moisés y Elías. Este detalle es asombroso. Moisés, aquel cuyo cuerpo fue ocultado por Dios y disputado por Satanás, ahora se manifiesta junto a Jesús en su gloria. Esto significa que, de alguna manera, Moisés fue resucitado o llevado a la presencia de Dios de una forma especial. Esto nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Fue Moisés un caso excepcional en la historia de la humanidad? Algunos teólogos creen que Moisés pudo haber sido resucitado antes de tiempo, como un símbolo de la futura resurrección de los justos. Y si esto es cierto, entonces la batalla por su cuerpo no fue solo un tema de idolatría, sino un conflicto profético sobre el futuro de la redención. Si Moisés fue resucitado antes de la resurrección general de los justos, esto significaría que su cuerpo no quedó en la tumba, sino que fue transformado de alguna manera especial por Dios. Esto explicaría por qué aparece junto a Elías en la transfiguración de Jesús. Pero ¿por qué Moisés y Elías? Aquí es donde todo comienza a tener sentido. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Ambos se presentan junto a Jesús, quien es el cumplimiento de la ley y las profecías. Es como si en ese momento Dios estuviera dejando claro que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Ahora, imaginemos por un momento qué habría pasado si Satanás hubiera ganado la disputa por el cuerpo de Moisés. Habría tenido en sus manos un arma poderosa para desviar la adoración del pueblo. La idolatría hacia Moisés pudo haber sido un obstáculo para el cumplimiento del plan de Dios. Pero Dios no permitió que esto sucediera. A través del arcángel Miguel, frustró los planes de Satanás y guardó el cuerpo de Moisés para un propósito mucho mayor. En lugar de ser un objeto de idolatría, Moisés se convirtió en un testimonio de la gloria de Cristo. Aquí vemos otra verdad profunda. Cuando Dios guarda algo, lo hace con un propósito eterno. Puede que en el momento no entendamos lo que está haciendo, pero con el tiempo todo cobra sentido. Así como Moisés estuvo oculto hasta el momento exacto en que debía aparecer en la transfiguración, hay muchas cosas en nuestra vida que Dios guarda hasta que llegue el tiempo correcto. Pero esto no es todo. Hay algo más que debemos entender sobre esta disputa celestial y cómo nos afecta directamente hoy. Este conflicto por el cuerpo de Moisés no fue solo un evento aislado. Fue una manifestación de la guerra espiritual que aún sigue activa en el mundo. Desde el principio, Satanás ha tratado de reclamar lo que le pertenece a Dios. En Génesis, intentó apoderarse del destino de la humanidad al engañar a Eva. En el libro de Job, lo vemos acusando a los justos delante de Dios. En Zacarías 3, está presente acusando al sumo sacerdote Josué. Y en Judas 9,
lo vemos una vez más intentando tomar posesión del cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque Satanás busca robar, matar y destruir. Si logra desviar la adoración que le pertenece a Dios, si logra sembrar la duda, si logra manipular la verdad, entonces habrá cumplido su objetivo. Pero este evento nos enseña algo clave. Satanás no tiene la última palabra. Dios es quien tiene el control absoluto. Aunque Satanás es poderoso, no es todopoderoso. Aunque es astuto, no es omnisciente. Aunque tiene autoridad en este mundo caído, su poder es limitado por Dios. Miguel no necesitó entrar en una batalla de argumentos con el diablo. Simplemente le recordó que la autoridad suprema es de Dios. Y esa misma verdad sigue siendo válida para nosotros hoy. Cada vez que Satanás intenta reclamar algo en tu vida, ya sea tu paz, tu propósito, tu familia o tu destino, debes recordar que Él no tiene la última palabra. No necesitas entrar en discusiones espirituales con Él. Lo único que necesitas es ponerte bajo la autoridad de Dios y declarar: el Señor te reprenda. Esto no es solo una frase religiosa, es una verdad espiritual poderosa. Nos recuerda que no peleamos con nuestras propias fuerzas, sino con la autoridad de aquel que ya venció en la cruz. Pero hay algo más. Esta historia también nos da una advertencia crucial sobre cómo Satanás sigue operando hoy en día. Si analizamos el patrón de Satanás a lo largo de la historia bíblica, vemos que su estrategia siempre ha sido la misma: engaño, acusación y manipulación. Y aunque la disputa por el cuerpo de Moisés ocurrió en el pasado, su táctica sigue siendo relevante hoy. Una de las formas en las que el enemigo sigue operando es desviando la adoración. Tal como intentó usar el cuerpo de Moisés para desviar la atención del pueblo de Dios, hoy sigue usando distracciones, ideologías y falsas enseñanzas para alejar a las personas de la verdad. El apóstol Pablo nos advierte en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que muchas veces sus planes no se presentan de forma obvia, sino de manera sutil, mezclando verdad con mentira. Imagina lo que habría pasado si Satanás hubiera logrado hacer del cuerpo de Moisés un objeto de adoración. ¿Cuántos habrían puesto su confianza en una reliquia en lugar de en Dios? Hoy vemos situaciones similares. Muchas personas han caído en la trampa de idolatrar objetos, líderes religiosos o incluso doctrinas humanas, en lugar de buscar una relación genuina con Dios. Pero la Biblia es clara: la adoración solo le pertenece a Dios. Moisés fue un gran líder, pero su papel era apuntar hacia Dios, no reemplazarlo. Esta es una advertencia para nosotros. No permitas que nada ni nadie ocupe el lugar de Dios en tu vida. Ni una persona, ni un sistema de creencias, ni una tradición. Dios es el único digno de adoración. Sin embargo, hay algo aún más impactante en esta historia. Un mensaje oculto que nos conecta con el plan final de Dios para la humanidad. Este conflicto por el cuerpo de Moisés no solo nos habla de la lucha entre el bien y el mal, sino que también apunta a una realidad mucho más grande: el plan de Dios para la redención de la humanidad. Si Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, ambos aparecen en la transfiguración de Jesús para declarar algo fundamental. Todo el Antiguo Testamento converge en Cristo. La ley nunca pudo salvar a la humanidad por sí misma. Los profetas anunciaron el Mesías, pero no podían redimir al hombre del pecado. Solo Jesús podía hacer eso. Y aquí es donde la disputa por el cuerpo de Moisés toma un significado más profundo. Moisés murió sin entrar en la tierra prometida debido a su pecado, pero finalmente aparece junto a Jesús en gloria. Esto nos muestra que la ley, aunque fue dada por Dios, no tenía el poder de llevar a los hombres a la salvación. Era necesaria la gracia de Cristo para completar el plan. Satanás siempre ha tratado de desviar a la humanidad de este plan. Intentó acusar a Moisés, intentó usar su cuerpo para promover la idolatría y sigue usando las mismas tácticas hoy: hacer que las personas confíen en sus propias obras en lugar de en la gracia de Dios. Pero esta historia nos deja una verdad clara: Dios siempre tiene la última palabra. Miguel no permitió que Satanás tomara el cuerpo de Moisés porque Dios tenía un propósito mayor para él. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Aun cuando el enemigo intente acusarnos, desanimarnos o desviarnos, Dios sigue teniendo el control. Esta batalla espiritual sigue vigente hoy.
Pero hay algo que debemos entender. No estamos solos en esta lucha. La disputa por el cuerpo de Moisés nos recuerda que existe una batalla espiritual en marcha. No es un simple evento aislado del pasado, sino una señal de la lucha continua entre el reino de Dios y las fuerzas de la oscuridad. Pero aquí hay una verdad fundamental. No estamos solos en esta batalla. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que el enemigo sigue intentando reclamar lo que no le pertenece. Así como quiso tomar el cuerpo de Moisés, sigue buscando influencia sobre las vidas de las personas hoy. Intenta desviar su destino, acusarlas de sus pecados y alejarlas del propósito de Dios. Pero, al igual que en la historia de Moisés, la victoria no depende de nosotros, sino de la autoridad de Dios. Miguel no se basó en su propio poder para vencer a Satanás. No argumentó con él, no trató de razonar, simplemente declaró: el Señor te reprenda. Esto nos enseña que nuestra defensa no está en nuestra propia fuerza, sino en Dios. Cada vez que enfrentamos ataques espirituales, cada vez que el enemigo nos acusa o trata de desviarnos, nuestra respuesta debe ser la misma: confiar en la autoridad de Dios. Pero hay algo más. Si esta batalla espiritual es real, significa que debemos estar preparados. No podemos ignorar la guerra en la que estamos envueltos. Y aquí es donde entra la clave para vivir en victoria. Si la disputa por el cuerpo de Moisés nos enseña algo, es que la batalla espiritual es real y que debemos estar preparados para enfrentarla. La Biblia nos da una estrategia clara en Efesios 6:13-17, donde se nos habla de la armadura de Dios. No se trata de un simbolismo sin significado, sino de herramientas espirituales esenciales para nuestra protección. El cinturón de la verdad. Satanás es el padre de la mentira, pero la verdad de Dios nos mantiene firmes. La coraza de justicia. No es nuestra justicia, sino la de Cristo, la que nos protege de la acusación del enemigo. El calzado del Evangelio de la Paz nos permite avanzar con seguridad, sin miedo a las trampas del diablo. El escudo de la fe. Con él apagamos los dardos de fuego del maligno, los ataques de duda y desánimo. El casco de la salvación. Protege nuestra mente contra la condenación y el engaño. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva contra Satanás. Jesús mismo usó la Escritura para vencer la tentación en el desierto. Cuando el arcángel Miguel enfrentó a Satanás, no peleó con su propia fuerza. No intentó dialogar ni argumentar. Simplemente usó la autoridad de Dios y declaró: el Señor te reprenda. Eso es exactamente lo que debemos hacer en nuestra vida espiritual. No se trata de nuestra fuerza, inteligencia o habilidades, sino de depender completamente del poder de Dios. Si Moisés, el gran líder de Israel, necesitó la intervención de Dios para proteger su cuerpo, incluso después de su muerte, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Él en nuestra vida diaria? Y esto nos lleva a la conclusión de esta historia. La disputa por el cuerpo de Moisés nos deja una lección clara. La batalla espiritual es real, pero la victoria pertenece a Dios. Satanás intentó reclamar lo que no le pertenecía, pero la autoridad del Señor prevaleció. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. El enemigo puede intentar acusarnos, desalentarnos o desviarnos, pero no tiene poder sobre aquellos que están bajo la autoridad de Dios. Moisés, quien no pudo entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia, finalmente apareció en gloria junto a Jesús en la transfiguración. Esto nos enseña que Dios tiene la última palabra. No importa nuestro pasado, nuestros errores o nuestras luchas, en Cristo tenemos esperanza y un destino eterno con Él. Así como el arcángel Miguel confió en la autoridad de Dios, nosotros también debemos aprender a depender de Él en nuestra batalla diaria. No necesitamos entrar en discusiones con el enemigo, solo necesitamos aferrarnos a la verdad de Dios y declarar con fe: el Señor te reprenda. Ahora quiero dejarte con una pregunta. ¿En qué áreas de tu vida el enemigo ha intentado reclamar algo que le pertenece a Dios? Tu paz, tu propósito, tu fe. Hoy es el momento de entregarle todo a Dios y confiar en que Él es quien pelea por ti. No estás solo en esta batalla. Si este mensaje te ha impactado,
Compártelo con alguien más. Hay muchas personas que aún no entienden la realidad de la guerra espiritual y necesitan saber que en Cristo hay victoria. Y si quieres seguir explorando estos temas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir en la palabra de Dios. Dios tiene el control y en Él está nuestra victoria.